Vale. Buenos días. Vale. Buenos días, Ignacio. Hola. Hola, Mar. Estaba probando con otro formato, pero no hay manera. Estaba intentando hacerlo con el portátil, pero que no quiere. Imagino que será el portátil, no sé lo que es, pero va tan lento y es que se queda mejor en realidad el formato. Me gusta más. No pasa nada, oye, vamos a hacerlo como podamos. Se escucha bien, ¿no? A ver, sí, se escucha, ok. Vale, muy bien. A ver que pongo esto aquí. Hola Rita, buenos días. Buenos días, Marta. Bueno, si os habéis conectado al otro, habréis visto que lo he intentado hacer con otro formato, pero se bloquea, se para de una forma rara. Va muy lento el ordenador. En fin. Buenos días, Daniel. Ahora sí, ¿verdad? Gracias, Rose. Mandando regalitos desde el principio. Muchas gracias. Buenos días. Cuando puedas, hablas de la hipocondría. Ok. A que sí, se veía como estaba paralizado ahí, una cosa muy rara. Por cierto, eh, ¿recordáis que ayer estuve hablando que había salido en la radio Loca FM? ¿Os acordáis? Que alguien había hablado de mí en Loca FM, que es esa radio bastante grande de Madrid, además. ¿Sabéis por qué? Me he enterado de por qué. Y es porque han publicado un artículo en el periódico El Mundo donde me mencionan. Digo, ¿cómo? Claro, y por eso hablaron de mí en Loca FM. Y compartí ayer un vídeo con el artículo. Bueno, pues a razón de eso, pues fíjate, ya la radio se interesa. Y bueno, yo les he mandado un mensaje por si me invitan un día. ¿Lo viste, Lisette? Curioso. Tampoco es que me hayan pedido permiso para mencionarme en el periódico, pero no lo necesitan, también te digo. Pero bueno, me pareció muy interesante que saliera allí. Además me mencionan eso como si fuera alguien relevante en el ámbito de TikTok y de las redes sociales. Y me parece muy bien. Hola Alberto, ¿qué tal? Ramiro, buenos días. Saludos desde Michoacán, México. Bienvenido. Desde Alicante, España. Es muy bueno, se le pueden abrir más puertas. Pues sí, quién sabe, ¿no? En fin, yo aquí estoy todos los días en TikTok y en las redes sociales para el que me busque y para el que quiera escribir de mí. Bueno, vamos allá. A ver, me preguntaban por aquí, Rita, si no me equivoco, sobre la hipocondría.
Y en el otro directo que he empezado, pero no ha llegado a cuajar, preguntaban sobre la hiperfocalización. Pues fíjate, en realidad tiene mucho que ver. El problema de la hipocondría es básicamente, aparte de que tiene mucha asociación con la ansiedad, con el hiperfoco. El hiperfoco en aquellos síntomas completamente naturales del cuerpo, normales, me refiero a síntomas de tipo, pues a veces el cuerpo cruje, a veces hace ruidos, a veces tienes punzadas de dolor momentáneas que no significan nada. En fin, el cuerpo no para de moverse por dentro y genera efectos. El problema de la persona con hipocondría es que realmente tiene un hiperfoco en su cuerpo de una forma completamente excesiva. Con lo cual, cualquier pequeño síntoma, por muy natural que sea, acaba generándole mucha ansiedad. Inclusive, ya no solo es que el hiperfoco te lleve a eso, sino que incluso hablamos ya de un trastorno, porque así es como se recoge, de somatización. Es decir, tanta carga psicológica acaba generando incluso síntomas físicos. O sea, tanto es que pones el foco de forma exagerada, como que acabas provocándolos por ese problema psicológico, ¿vale? Porque está no dentro de los trastornos de la ansiedad en el DSM, sino dentro de los trastornos por somatización. Bueno, así que se va a trabajar sobre todo ese foco de atención donde se pone y la reestructuración cognitiva de pensamientos catastróficos que no son probables, ¿vale? Al igual que pasa con la ansiedad. Una cosa es el diagnóstico y una cosa es de dónde viene, dónde lo metemos, dónde lo encuadramos y otra cosa es cómo trabajamos con ello. ¿Se puede lidiar con un narcisista de manera sana? Siempre nos preguntan por los narcisistas. La respuesta sería con trabajo sí, pero Évole, tengo que decirte que lo más probable es que no hayas conocido en tu vida a una persona narcisista, porque son muy pocas personas en el mundo son narcisistas patológicos, pero hay como un 90% de la sociedad, y estoy exagerando, estoy haciendo una hipérbole, de personas que se quejan de haber conocido a personas narcisistas sin que realmente las hayan conocido. ¿Ok? Eso lo hay ahora de forma excesiva e incluso veo muchos supuestos profesionales, coach o cosas del estilo, que hablan de cómo lidiar con narcisistas sin tener en cuenta que probablemente no saben ni lo que es un narcisista por un lado y ni siquiera conocen la prevalencia en la sociedad como para estar dando técnicas específicas para tratar con narcisistas. Es que quizá la persona que se queja de eso está fallando el tiro. Es que quizá está fallando en el diagnóstico. Sobre todo porque son autodiagnósticos. Inclusive ya no autodiagnósticos con uno mismo, sino con una persona a la cual nos cae mal. Es tan erróneo eso. ¿Me hablas de cómo el estrés puede afectar físicamente? Bueno, pues el estrés en sí mismo no te va a causar nada, porque el estrés es lo que llamamos presión externa. La presión externa de un trabajo o de una catástrofe natural puede generarte una enfermedad psicológica o física. No, la respuesta es no. ¿Por qué razón? Porque sabemos desde los primeros estudios en los años 60, 70 con Lazarus y Folman, etcétera, todos los posteriores cognitivos, que en realidad el estrés no es ansiedad, en realidad el estrés es solo la presión externa, que luego está mediada por factores psicológicos, como la capacidad de afrontamiento que tú tengas de ese estrés. Si tú tienes una capacidad de afrontamiento grande y una percepción de la situación no amenazante, en realidad ese estrés a ti no te va a causar ningún malestar. Tiene que ver sobre todo con la sensación de que tienes la situación bajo control. Y son esas situaciones en las cuales, a pesar de tener una, por ejemplo, carga laboral muy grande, la persona se siente motivada, con energía, a pesar de un alto estrés. Ahora bien, el cortisol, nos dicen por aquí, ¿aumenta el cortisol a largo plazo por el estrés? No, no aumenta el cortisol por el estrés a largo plazo, porque el cortisol es una respuesta neuroendocrina, ¿vale? Una respuesta entre otras muchas, porque son varios glucocorticoides, el cortisol solo es uno de ellos, una respuesta neuroendocrina, y digo neuroendocrina por una razón, porque la primera respuesta a la ansiedad, al primer estrés, es la adrenalina, una respuesta rápida del sistema nervioso autónomo. Eso es lo que se produce por un primer estrés.
que a largo plazo, sostenido en el tiempo, que ya no es ni siquiera estrés, sino que te acaba causando malestar, ya le llamamos ansiedad, entonces acaba generando respuestas endocrinas, tirosina, la hormona incluso de crecimiento, la hormona, en fin, se segregan ya a nivel endocrino otro tipo de respuestas. Todavía más allá, produce un agotamiento, la respuesta sostenida en ese tiempo excesivo, la respuesta ya es de neuroendocrina. Y ahí es donde hablamos del cortisol. ¿Por qué razón? Porque está generando la ansiedad, ya no el estrés, sino la ansiedad, la percepción amenazante de la situación, etcétera, los pensamientos catastróficos, están generando un exceso de energía constante que lleva a que el cuerpo tiene que sacar la energía de alguna parte. Una energía extra que antes no estaba. Y la extrae en muchas ocasiones de aquello que es menos necesario para el momento concreto, para el momento puntual, que es el sistema inmunitario en muchos casos. Con lo cual, ¿cómo afecta el estrés en este caso, mal gestionado, convertido en ansiedad a largo plazo? Acaba afectando de la peor manera en el sentido de que por agotamiento el sistema inmunitario acaba debilitado. Si el sistema inmunitario, que es tan eficaz, tan eficaz para combatir células tumorales, bacterias, virus, si acaba debilitado por una ansiedad sostenida en el tiempo, puede abrir las puertas como factores de riesgo, solo como factores de riesgo, jamás como causa de muchas enfermedades, tanto psicológicas como físicas. Quiero matizar esto, porque no podemos decir, tienes estrés, vas a tener un cáncer. No. ¿Tienes estrés, vas a tener un problema psicológico? No. Hay muchas personas que llevan bien el estrés. Así que la diferencia es la sensación de la capacidad de afrontamiento que tengas, la percepción de amenaza. Todo eso son mediadores psicológicos entre el estrés y tu reacción de ansiedad. Y hay que decirlo, porque estoy digamos, demasiado saturado de ver, bueno, desde el punto de vista psiquiátrico biologicista, la versión dramática los neurotransmisores como si fueran respuestas a estímulos básicos en el entorno, y no es así. Hay mediadores psicológicos. Y esto está más que estudiado y no sé por qué. Hablan de que el estrés genera cortisol de manera directa. No es así. Eso es mentira. Bueno, no es mentira. Están equivocados, más bien. La ansiedad sí tiene cura, ¿vale? Digamos que se aprende a gestionar de tal manera que no te provoque malestar, porque la ansiedad no es una enfermedad. La ansiedad es una emoción normal y corriente, ¿no? Una emoción natural que nos permite adaptarnos al entorno, pero cuando se convierte en un trastorno, el trastorno de ansiedad sí tiene cura, ¿vale? Porque aprendemos a gestionarla hasta en cotas saludables. Gracias, Eddie. Si la pregunta es si podemos tener problemas de salud por estrés, la respuesta es por estrés, no, no como causa. El estrés puede ser un factor de riesgo más para padecer una enfermedad. Y eso es importantísimo tenerlo en cuenta. No puedes decir, como llevo 5 años con estrés en el trabajo, por eso tengo este problema, por eso tengo esta enfermedad. No es así. Solo es un factor de riesgo más. Y el estrés, como digo, no es el problema, es la ansiedad. El estrés solo es más presión externa, pero hay mucha gente con una presión externa extrema y no tiene ansiedad, y no tiene depresión, y no tiene problemas psicológicos por ello. ¿Ok? Importante. Tienes poca cobertura donde estás. ¿Y dónde estás? En el trabajo. Chufleta. Yo creo, Eric, que cuando me preguntas qué hago para el apego ansioso, tenemos que afinar un poco el tiro, porque ¿qué te genera eso? Porque si identificas como que tu problema es ese, pero en realidad no es ese, tenemos un problema de diagnóstico. ¿Por qué dices que, o qué hago para el apego ansioso? Más bien tendrías que decir qué hago para no tener dependencia emocional con mis parejas, quizá, ¿no? Que será la manifestación de tener un apego ansioso. Con lo cual, si lo que te pasa es que tienes un miedo terrible a perder a tus parejas y acabas haciendo de todo para que no se enfade o no te deje, pues ese es tu problema, la gestión emocional del miedo y no el apego ansioso. ¿Entiendes? Y una diferencia.
Lo digo porque cuando uno dice, ¿cómo curo el apego ansioso? No, no se cura. No hay nada que hacer. Pero si afinamos el tiro y decimos, yo lo que pasa es que tengo dependencia emocional con mis parejas. ¿Por qué razón? Vamos a afinar todavía más el tiro. Porque tengo miedo a que me deje. Bueno, pues ya hemos afinado tanto como para reducir el problema a un simple miedo. Gestión emocional es lo que necesitas para aprender a que ese miedo no te sobrepase. Sí, ¿verdad, Eric? Eso es afinar el tiro, ¿eh? Eso es lo que te pasa. Necesitas aprender a gestionar tu miedo. La terapia cognitivo-conductual ayuda a superar los apegos. Así es. Acabamos de hacer la flecha ascendente, que es una técnica cognitiva de Beck que lleva a que algo que bueno, aparece en la mente de forma difusa, acaba concretándose hacia arriba hasta lo que está subyaciendo, ¿no? Hasta lo que está realmente aportando malestar. ¿En qué consiste esa terapia? Pues básicamente hablamos de conductualmente qué vas a cambiar de tu conducta para que no se siga reforzando aquello que te está causando ahora mismo malestar, por un lado, es lo conductual, y luego todos los esquemas mentales, todos los pensamientos negativos, todas las creencias limitantes que te están, por un lado, generando todo esto, como por ejemplo el miedo a perder, tiene que ver con la idealización también de la pareja, de qué voy a ser yo sin ella, son creencias erróneas. Y uno debe aprender a combatir con reestructuración cognitiva ese tipo de ideas porque no son verdad. La terapia cognitivo-conductual es muy eficaz para eso. ¿Cómo controlar las pesadillas? Pues fíjate, hace como 3 o 4 días publiqué un vídeo, estuve en la radio de hecho hablando de esto, de una técnica específica para el tratamiento de las pesadillas, eficaz científicamente. Te recomiendo que veas el vídeo, ¿vale? Por no volver a comentarlo porque hemos hablado varias veces de esto esta semana. Aquí otra persona nos dice que ha tenido una relación con un narcisista. Algo, como digo, altamente improbable. Es posible, bueno, todo es posible, pero altamente improbable. En cualquier caso, sí es muy probable que haya vivido con una persona que le cause tanto malestar que, como ahora está tan de moda el término, pues le llamemos narcisista. Pero es igual, da igual. El caso es que lo está pasando mal con esta persona y con eso nos quedamos. Más bien es como superar una mala relación, Melanie, ¿no? Maleni, perdón. Sea o no sea un narcisista, porque eso solo lo puede determinar un clínico, nadie más. Teniendo en cuenta que ya no estás con ella, Maleni, perdón, que ya no estás con esta pareja, ahora mismo, ¿cuál es tu malestar? 214 personas. Claro, es que estoy viendo un montón de movimiento y digo, ¿por qué tanto movimiento hoy? Y es que, claro, son bastante más personas que ayer. No lo puedes olvidar. ¿Sabes? Estaba hablando antes precisamente de, de ese proceso de idealización de la pareja, de, una, de un ideal que en realidad no es. De nuevo, necesitamos aprender a gestionar nuestras emociones. ¿Por qué razón una persona siente una emoción? Vamos a empezar por el principio. Es que, hola, me ha parecido ver a Maribel. Maribel, ¿estás por ahí? ¿Por qué una persona siente una emoción? Es que he estado hablando en estas semanas del amor en general, de varias cosas relacionadas con todo esto. Gracias, Mamen. Son muchas cosas que podríamos mencionar al respecto, pero está pasando en tu mente, Maleni, ese proceso que llamamos enamoramiento. Ah, vale, que estabas desde el principio. En el cual pues, se producen cambios neuroquímicos, como decía el otro día, de noradrenalina, que nos impide pensar en otra persona, pasamos el día pensando en esta persona, no vemos nada más. Bueno, todo esto es un cambio neuroquímico, es difícil salir, pero ¿qué es lo que hace que realmente se retroalimente? Pues el seguir insistiendo en quedar con la persona, en seguir hablando a esta persona. ¿Eso te pasa a día de hoy, Maleni? ¿Sigues hablando a esta persona o insistiendo en quedar con esta persona? O ya no, ya has cortado. Vale.
Y sin embargo no puedes olvidar a la persona. Tienes contacto cero. Sin embargo, la tienes idealizada a la persona, como veo, ¿no? ¿Por qué razón? No es ni de lejos tan buena, dado que fíjate cómo hablas de ella, ¿no? De la persona, digo. En realidad vas a tener que generar pensamientos contrarios a los pensamientos de aquello que te atrae hacia él, que es todas las cosas buenas que en realidad no compensan las cosas malas. Sea o no sea narcisista, porque es lo de menos, ¿eh? No importa. El caso es que no acabáis de encajar. Que él es una persona, pues quizá agresiva, quizá habla muy mal, no lo sé. En cualquier caso, es que no coincidís, no encajáis, nada más. Yo te digo que una de las cosas que a ti te causan esa conexión con él todavía, te voy a decir cuál es el motivo, ¿vale? Para que empieces a trabajarlo, Maleni. Uno de los motivos es que todavía lo estás demonizando. Y eso es precisamente lo que hace que sigas unido a él. Lo sigues demonizando, lo llamas, por ejemplo, narcisista, que es esa palabra tan negativa, cuando en realidad todos los trabajos que tú hagas, Maleni, por acercarte a entenderle, a entender que esa persona es una persona incapaz de gestionar sus acciones, impulsiva quizá y por eso hace lo que hace, y no narcisista, ni es un monstruo, ni es un demonio, en realidad te va a permitir soltar y entender que esa persona, bueno, pues hace lo que puede, como todo el mundo. Y eso no significa que te acerques a ella, que vuelvas con ella ni de lejos, si te ha causado tanto malestar. Significa que aprendas a soltar, que todos los sentimientos de reproche te siguen apegando a esta persona de manera puramente emocional. Mientras que si haces esos trabajos de entiendo que en realidad esta persona ha sido víctima de sus propios procesos de los cuales no sabe escapar. A eso me refiero. Maleni. A ver, ahí es. Iba a contestarte a Azucena, pero creo que has borrado el mensaje, ¿no? Bueno, si lo quieres volver a poner, a ti. A ver, a ver. Un montón de comentarios hoy, ¿eh? Bueno, siempre, pero hoy un poco más. Por alguna razón. A ver, estoy dejando mi relación, pero sigo viviendo con él como debería actuar. Es que, Rick, tampoco iba yo a decirte jamás lo que deberías hacer. Los psicólogos no decimos lo que se debe hacer. Los psicólogos ayudamos eh, a centrar un poco al paciente en esa debacle mental que tiene, pero no tomar decisiones. Las decisiones las tiene que tomar el paciente, siempre. ¿Por qué razón? Porque no es mejor opción, ni una ni otra. Porque las dos opciones tienen consecuencias y las dos opciones tienen cosas realmente de las que te vas a beneficiar. Las dos. Probablemente cuando tomes una decisión veas la otra, la no tomada, como la ideal, pero solo es una percepción psicológica. Con lo cual no te puede decir nadie, lo mejor es que hagas esto, porque va a ser por parte del otro un error, porque nadie sabe la verdadera opción. ¿Eres parecido a Karim Herrero? No sé quién es, pero en fin. Quiero un príncipe azul. Es una idealización de nuevo de una pareja complicado de encontrar por otra parte, ¿no? Ese príncipe azul, porque claro, si mínimamente cuando aparezca algo que no te guste, que no coincida con ese ideal, pues te va a tirar para atrás. La vida real es otra. Y tenemos que ajustarnos nosotros a la vida real y no la vida real ajustarla a nuestras expectativas. Es una diferencia importante. Oye, ya que te pones a pensar, sí, llevo pensando desde que he empezado. Es el café. A ver, ¿qué es un propósito y qué significa propósito?
Yo no ocupo un príncipe azul, con David es más que suficiente. Ay, Eddie. A ver, ¿qué es un propósito? Pues un propósito, bueno, podríamos hablar de una meta, un objetivo en la vida, algo que tenga que ver con el sentido de la vida. Podríamos hablar de que es algo que se considera a veces necesario, no es necesario. Ya hablamos el otro día de esto. En realidad no es necesario por razones eh, que tiene que ver con los motivos que empujan la conducta del ser humano. El otro día hablamos de que hay muchas personas que no están asociadas emocionalmente a un motivo de logro, de conseguir objetivos. Hay otras personas que tienen motivos como el motivo de afiliación. El motivo de afiliación como brújula de la vida, hay muchas personas que se rigen por este en vez de por el de logro. Lo que tienden a necesitar en su vida son grandes relaciones. Relaciones vinculantes, bastante intensas, profundas, y eso es lo que a ellos les llena. Y es, en este caso podríamos decir, que es su propósito. Sin embargo, propósito va por otra vía, digamos, ¿no? Propósito lo asociamos más bien a objetivos concretos. Y en este caso no es así. En este caso es solo la relación en sí misma como una relación y no como un camino para conseguir un objetivo. Por lo cual no es necesario. Por eso me refería a que no es necesario. Sin embargo, yo siempre digo que cuando hablamos de felicidad, sí que es cierto que tiene que haber unos mínimos y quizá tener ciertos objetivos con capacidad también de reestructurarlos, de redefinirlos cuando sean demasiado excesivos. Si tenemos esa brújula, es decir, un objetivo a largo plazo que nos empuje y nos motive, en vez de machacarnos y decirnos lo inútiles que somos, bueno, pues seguramente eso nos va a ayudar a ser más felices. Sobre todo eso, si cuando nos acerquemos o si tenemos esa flexibilidad a la hora de manejarnos en ellos. Y por otra parte, evidentemente tendremos que tener cierto mínimo de relaciones sociales también. Vamos a ver. Saber que tienes un propósito o un objetivo es un lujo. Bueno, pero si no lo tienes, Fer, y lo quieres, puedes buscarlo. Hay muchas cosas que puedes saber de ti mismo buscando, por ejemplo, listas de valores, de qué es importante para ti, qué objetivos a largo plazo importantes, quizá por mediación de otras personas. No sé, sacarte una carrera, hacer una oposición, hacer una carrera, una maratón, no lo sé. Es que es para ti, Fer. Vas a tener que ir buscando cuál es aquel objetivo al cual, no tu propósito de vida, como si estuviera escrito en un destino, sino que es aquella cosa que donde tú te verías dentro de un tiempo y te verías, digamos, bueno, definiéndote a ti mismo mucho mejor, como si hubieras crecido. Eso te lo tienes que preguntar, tienes que encontrarlo, porque no existe de forma general. HHH, te están dando por aquí mi teléfono, ¿vale? Es este, 627 99 27. Por si tienes necesidad de hablar conmigo, pero recuerdo, porque el otro día me pasó, que este teléfono no es para poder hacerme consultas de este estilo, es decir, no para preguntarme lo mismo que estoy respondiendo por aquí. Ese teléfono es para coger consultas online, ¿vale? Porque si necesitáis algún tratamiento psicológico y no abro el teléfono para esto, para hablar contestando a comentarios, porque este es el espacio para esto, ¿vale? El espacio es este y lo abro todos los días, es gratuito, no pido dinero por esto, lo hago, como digo, de lunes a viernes, incluso hago otro más los miércoles también, con lo cual este es el espacio y lo quiero dejar claro porque me ha pasado alguna vez, que me preguntan después por privado y no puedo, no es por otra cosa, sí, es que yo siempre lo digo, que si a mí TikTok me diera de comer, yo me dedicaría media jornada a esto y contestaría todo lo que pudiera, ¿no? Pero claro, yo tengo que trabajar, entonces este espacio lo dejo siempre para el principio de mi sesión y yo ya empiezo luego a trabajar y no puedo contestar comentarios que vienen en esta línea, ¿vale? De psicología. Elías, puedes preguntar lo que quieras de psicología.
A ver, ¿a quién te refieres, Alex? Hola, una niña que se muerde las uñas y tiene enuresis, ¿qué puede significar? Bueno, poder significar, bueno, más bien es, podríamos deducir que tiene cierta ansiedad. Bueno, eso sí, pero poco más. En cualquier caso, no se trata tanto de encontrar un significado, ni siquiera una causa, es más bien qué hacemos para solucionarlo. Patricia, ¿sabes? En vez de encontrar una especie de causa en la infancia, algún trauma o algo así, que no tiene ningún sentido, porque no necesariamente es así, sino más bien es, tiene cierto nerviosismo, hay una ansiedad ahí subyacente, la vamos a trabajar porque necesita eso, porque además la enuresis tiene entre sus factores de riesgo la ansiedad. Entonces es posible que tenga ansiedad, sí, es posible. De todas maneras, para la enuresis hay un tratamiento específico, muy eficaz, un tratamiento cognitivo-conductual. Más bien conductual, más que cognitivo, pero muy eficaz también. No sé si has leído sobre tratamientos para la enuresis, pero son muy eficaces. Me refiero que a eso llegan las personas que quieren terminar con esos pensamientos. Ah, vale. Sí. A ver. ¿Se puede curar el TLP? No, porque no es una enfermedad, es un trastorno de la personalidad. Se puede llegar a cotas muy saludables y vivir toda la vida bastante adaptado. Pero no es una enfermedad, con lo cual no tiene cura. ¿Vale? A ver, buenas, quiero matricularme para el acceso a la uni y sacar la carrera de psicología con 48 años. Pues me parece excelente. ¿Por qué razón? Porque Noemí, tú con 48 años le vas a dedicar una cantidad de energía y reflexión que no se la va a dedicar probablemente una persona con 17 años o 18 años. Porque con 18 años tenemos las hormonas en otra parte. Así que es muy probable, Noemí, que le saques un rendimiento a la carrera muy superior. Así que te animo a ello, porque de verdad que va a ser muy interesante para la sociedad tenerte como psicóloga. Pensar demasiado no te va a ayudar. Hazlo sin pensar. Eres un ejemplo para la gente que estudia psicología y un referente en el mundo de la psicología. Gracias, Fido. Claro, por eso yo decía, yo le decía a Noemí esto, porque yo cuando estudié psicología, y alguna vez, es que claro, como son tantos directos he hablado de todo ya, pero ya hablaba el otro día sobre el estudiar psicología. Cuando uno estudia psicología, y desde mi punto de vista, no es como estudiar otra materia. Yo cuando estudiaba la carrera no estudiaba para aprobar exámenes, aunque aprobar exámenes es necesario para poder pasar de curso. Yo intentaba de verdad absorber cada conocimiento que adquiría de todas las materias diferentes, porque realmente yo sabía que eso luego lo iba a necesitar, que luego lo iba a aplicar. Y yo estudiaba con técnicas específicas de memorización muy potentes para yo acordarme a día de hoy en muchas cosas. Yo me acuerdo de muchísimas cosas. Yo no estudiaba para aprobar. Yo sé que un chaval de 18 años que sale de fiesta todas las semanas y que quiere conocer parejas sexuales y afectivas y con todos esos cambios hormonales y neuroendocrinos afectados por el amor, no se va a ver igual de empapado dentro de una carrera de una forma inmersiva como si se va a meter una persona centrada. Eso es así y es quizá una crítica al sistema conforme funciona o cómo avanza en esta edad. No importa, es cómo fue para mí. Yo lo viví de una forma completamente inmersiva y para mí fue un aprendizaje tremendo, pero tremendo, completamente inmersivo. Me saqué la carrera en 4 años y fue 6 horas al día de estudio sin excepciones, los fines de semana incluso 10 horas de estudio. Fue una auténtica pasada. Yo aprendí, yo sé que aprendí la carrera. Y yo sé de personas que han estudiado carreras que no se acuerdan de absolutamente nada, porque no fueron a aprender, fueron a estudiar para aprobar exámenes y tener su título y me parece estupendo. Pero no fue mi caso ni de lejos. Así que yo sé que Noemí, tú si empiezas con 48 años, ya tienes de antemano las ideas muy claras. Que no te asalte el complejo
de que a mi edad, ¿dónde voy yo? Comparada con estos chavales de 18 años con la energía que tienen, que no te asalte el complejo porque realmente tú tienes mucha más capacidad de llegar más lejos que ellos. Digo por estadística, ¿eh? No, no menospreciando la capacidad de un chaval de 18 años, ni mucho menos. ¿Eh? Digo por estadística, es más probable que estén más distraídos. ¿Existe algún test que me pueda hacer saber si tengo TDAH? No, vale. No existe un test para saber si tienes TDAH. Lo que pasa es que tenemos algunos test de los cuales podemos deducir que tienes TDAH en concordancia con el análisis de un clínico, de un psicólogo clínico o de un psiquiatra. Por ejemplo, porque el DSM tiene los criterios para el diagnóstico del TDAH, pero luego tienes que tener datos objetivos, no solo la subjetividad del clínico que diga, bueno, pues esto lo cumples o no lo cumples. Tienes que explorar tanto el contexto familiar como el contexto en el trabajo, quizá, es decir, muchos datos de muchos sitios diferentes. El mismo test de inteligencia, el WISE, para adultos, ¿vale? Añade entre esos, bueno, entre sus parámetros finales, se deducen varias cosas, ¿no? Por ejemplo, hay uno que es la velocidad de procesamiento, la cantidad de errores que emites. Ese tipo de datos sí están asociados al TDAH, pero son solo puntuales. No te dice el WISE si tienes o no tienes TDAH. No hay un parámetro, no hay un test para eso, ¿vale? Digamos que se deduce de todo lo demás, de un conjunto de datos. Muchas gracias. Eso me ha dicho el orientador que hay en la UNED y que estoy muy capacitada. No sé si estás muy capacitada, Noemí. Yo no te diría que estás capacitada porque no te conozco, pero da igual que estés capacitado o no. Yo siempre digo que yo no me considero muy inteligente, yo me considero muy disciplinado. La capacidad innata, la inteligencia es lo de menos. Lo que importa es que tú con tu edad estás mucho más centrada y puedes decidir de forma voluntaria, voy a dedicar cierta cantidad de tiempo, de años, de horas me refiero, de estudio al día porque lo quiero hacer, porque nadie me obliga, porque no tienes la presión quizá de otros que tienen un chaval de 18 años. La capacidad es lo de menos. Me refiero con esto, no, y de nuevo, no es por menospreciarte. Quizá tengas una capacidad elevada por encima de la media, pero me refiero que es lo de menos, porque si tienes una capacidad por encima de la media, elevada, eres más inteligente de la media, pero no te esfuerzas, no vas a sacar ni la carrera ni aprender nada, por otra parte. Por esa razón de la dejadez, de ir haciendo lo mínimo, hará los trabajos sin ganas, no, no va por ahí. Por lo menos no, y yo digo siempre en el caso de la psicología, cuando se trata de tratar pacientes. Es muy delicado. Y sobre todo te lo digo, Noemí, porque hay un problema con la inteligencia y con la capacidad, en este caso. ¿Cuál es el problema? Imagínate que tú consideras que eres capacitada, incluido el refuerzo que te acaba de hacer este hombre de la UNED, que ha admitido que tienes capacidad, etcétera, y tú vas a tus primeros exámenes con tu idea de ti misma de soy muy capaz, y llega al primer examen o los primeros exámenes, gracias, Keka, y suspendes. ¿Y entonces qué? Suspendes y parece que esa idea, esa creencia que has desarrollado de ti misma, de tu capacidad, se ve deteriorada, se rompe. Y eso hace o induce a dejar de estudiar. Sin embargo, si en vez de eso, si en vez de decir o de creer de forma, digamos, demasiado fehaciente que tu don es la capacidad, realmente si suspendes es más bien la sensación de, bueno, pues tengo que estudiar más, sencillamente. Es tu capacidad de esforzarte lo importante y no tanto esa capacidad. Lo digo por eso, no por otra cosa. Que ojalá sea así y tengas una capacidad superior porque sencillamente te facilita las cosas si por otra parte eres disciplinada y aplicada. De verdad que te conmino a hacerlo. ¿Eh? No hay experiencia más estresante a la vez que gratificante. ¿Qué ha pasado por aquí?
Ah, ¿con quién hablas? Es que estoy en directo también, Alex, en TikTok. Estoy en directo también y aquí ahora mismo somos 191 personas en TikTok, Alex. Ah, vale, te lo está explicando Maribel. Gracias, Maribel. Eddie dice, esa es una pregunta. Ah, porque estás diciendo que quién soy. Y dice Eddie, esa es una pregunta filosófica y no de psicología. ¿Qué pensáis? ¿Es una pregunta de psicología? Cuando uno dice quién soy, ¿tendría esto cabida en la psicología? Cuando uno viene a consulta, que a mí me ha pasado, ¿eh? De estar en mi consulta, venir un paciente y decirme, es que no sé quién soy. ¿Quién soy? Es una pregunta muy ambigua, por una parte, no muy centrada, no te lleva a ningún sitio, por otra parte tampoco. Pero bueno, se puede centrar. De nuevo, el psicólogo va a ayudar a eso, a centrar ese malestar que tienes y por qué sientes lo que sientes. Así que tiene que ver, desde luego, con esto. David, contigo no necesito test proyectivos porque tu sonrisa, Eddie, estás muy enamorado, está muy bien eso. Ya revela todo tu mundo interno. Sigue leyendo lo que te comenté, bro. Ostras, Elías. ¿Eres Elías, mi amigo Elías? Tío, pensaba que eras otro Elías. Qué ilusión verte por aquí. Claro, al ver lo de López, claro. Voy a terapia y tengo un psicólogo. ¿Quieres que vaya con Dios? Pues yo lo intenté y fue hace 3 años, pero bueno, que tenga lo que tenga que pasar. ¿Qué piensas de los déjà vu? ¿Qué piensas tú? Porque ya preveo que has asumido del déjà vu algo mágico que no es tal. ¿Qué piensas tú del déjà vu? ¿Qué has leído? Porque tenemos que hablar de una cosa con respecto a la psicología, ¿eh? Hemos hablado poco de esto, ¿eh? Pero voy a mencionar un asunto que me tiene un poco preocupado con el tema de la psicología. ¿Os habéis dado cuenta de que de pronto aparece un psicólogo pues, por ejemplo, en Cuarto Milenio, en programas, bueno, el que sea, da igual. Cuarto Milenio, pues específicamente porque se habla de cosas bastante llamativas, salientes, significativas, por alguna razón. Bueno, y de pronto aparece un psicólogo mencionando cosas fantásticas, apasionantes y míticas y completamente falsas por otra parte, como los déjà vu. Y yo he visto en el Cuarto Milenio a un psicólogo hablar de los déjà vu como si fuera esa especie de conexión con otro mundo, con una especie de conexión con otra dimensión incluso, pero es que la ciencia no dice eso. ¿Qué pasa cuando un especialista en algo, y lo es de verdad, no es mentira, es un especialista en alguna materia, ya sea de psicología o de física o de lo que sea? ¿Qué pasa cuando este personaje aparece, digo personaje no en el mal sentido, aparece en Cuarto Milenio y dice unas cosas que en realidad no apoyan la ciencia? Bueno, lo que está pasando es como la misma ciencia. La ciencia es un corpus de conocimiento sobre algo. No es un señor ni es un grupo de señores. Pero dentro de un corpus científico, dentro de la idea que se tiene sobre algo en conjunto, a través de muchos estudios, de muchos investigadores que apuntan en la misma dirección con datos objetivos, luego aparece un autor, que dice, no, no, estáis todos equivocados. Y yo aporto datos parciales de lo contrario. Bueno, pues ese que aporta datos parciales también es científico, también investiga ese campo, también tiene algunos datos parciales, como digo. Bueno, pues a ese es el que llaman para el programa de Cuarto Milenio, no al corpus científico que aporta datos y que dice cosas bastante menos fantásticas. Bueno, pues con el tema del déjà vu, yo he visto gente que me dice, ya, pero es que este psicólogo dice del déjà vu, no es verdad. Los déjà vu sencillamente es un fallo en la memoria, como tantas veces pasa, en en la recuperación de la memoria de un recuerdo antiguo. Porque la memoria está diseccionada en diferentes partes, no es unitaria. La memoria semántica y la memoria episódica son diferentes. La memoria episódica es todo lo que nos ha pasado en la vida. No es un fiel reflejo de la realidad, no es una película. Cuando nosotros recuperamos un dato del pasado,
lo estamos recuperando y estamos tergiversando aquello que pasó cada vez que lo recuperamos. Con lo cual, ese proceso completamente natural tiene a veces errores, tiene a veces fallos. Eso es un déjà vu. Y eso hay bastante evidencia de ello. No hay nada que certifique que un déjà vu es ninguna conexión con otro mundo, ni nada extraño, por otra parte. Es puramente normal. Lo digo porque veo que hay profesionales incluso de la medicina, de la biología, en la época de la pandemia, que decían cosas completamente contrarias al corpus científico. Claro, una persona veía a este médico, este especialista, a este biólogo, lo que sea, y decía, es que un biólogo está diciendo esto. Quedaos con que un especialista en algo no dice absolutamente nada si no lo apoya el corpus científico sobre el mismo tema. Es importantísimo esto, porque vamos a ver en programas de televisión a especialistas en algo que en realidad no están aportando nada de ciencia, solo su propia opinión o su pequeña investigación parcial y sesgada. ¿Lo ves? Claro, son más de premonición. Efectivamente, precisamente a eso me refería, Elías. Un déjà vu no es una premonición. Un déjà vu solo es un pequeño fallo en ese proceso completamente natural, diseccionado, que es la memoria episódica. Solo es eso. Y en cualquier caso, si lo fuera, Elías, si un déjà vu fuera una premonición del futuro, ya estaría demostrado que es así. No habría ninguna duda, porque se podría llevar al laboratorio y se podría estudiar con demasiada firmeza, pero no ha sido así. Todo lo fantástico que le añadas a un proceso psicológico básico solo va a ser como creer en las hadas de los bosques o creer en las sirenas en el mar, sin ninguna evidencia científica. Es importante este matiz porque de verdad que me lo encuentro a menudo. Yo he tenido sueños premonitorios, nos dice Blanca, y se han cumplido al 100% a los años después. ¿Eso cómo se explica? Pues había tantas cosas que podría decirte para explicar esto, Blanca. Por un lado, solo lo que tú me estás diciendo es un testimonio de algo que no sabemos si ocurrió de verdad. Por otra parte, tú dices se han cumplido, pero ¿definiste claramente cuál es el sueño que tuviste? O luego a posteriori, como te decía antes, ¿te acuerdas de algo que soñaste ya a posteriori intentando recuperar un sueño del pasado que de nuevo, como digo, cada vez que se recupera, se tergiversa otra vez, se reconstruye otra vez? Más bien es un sesgo de confirmación lo que explicaría lo que sentiste. En cualquier caso, si hubiera sido objetivo, se podría medir, se podría demostrar, pero no ha sido así desde hace, mm, bueno, 10.000 años de civilización. No ha habido ninguna prueba de la evidencia de la premonición a día de hoy, después de tantos años de investigación de absolutamente cualquier fenómeno. Así que yo lo digo precisamente por eso, porque creer en todo esto realmente te va a generar muchas dudas, cuando en realidad no hay dudas. La premonición no tiene ninguna evidencia científica. Y tenemos que decirlo. ¿Qué me dices de que dos de la misma familia tengan el mismo psicólogo? Pues yo tengo aquí en donde yo vivo una familia entera, que empezó viniendo una persona, luego vino su sobrino, luego vino su padre, luego vino toda la familia, Maribel. Y lejos de ser un problema, todo lo contrario, porque muchas veces Maribel se trabaja en terapia familiar y es el mismo profesional trabajando con la familia entera, digo en el mismo momento. Pero luego si son en sesiones diferentes viene a ser lo mismo. No es ningún problema. Otra cosa es que sea tu propia familia, quizá habría algún problema que tendríamos que matizar, pero no. A ver, Boris, Bill, ¿qué pasa por aquí? Vieron a mi novia besándose con otro. Dos personas, no sé si terminar solo por dichos. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Quieres que te diga yo si tienes que terminar con tu pareja por unos dichos o no? Claro. ¿Qué crees que puedo contestarte yo a eso? Yo soy experto en detección de mentiras, pero no estoy aquí con tu pareja para saberlo. ¿Cómo podría yo decirte, sí, sí, lo que tienes que hacer es dejarla, por lo que han dicho? O decirte, no, no, sigue con ella, porque ella es fiable, no lo sé.
Más bien, como decía antes, vas a tener que tomar una decisión. Y ante el malestar que te provoque esa decisión que tomes, bueno, pues al final yo te puedo ayudar desde el punto de vista psicológico. Son -10 ya. Perdonadme que beba agua, que no he bebido. Ah, me estás preguntando por mi... Espérate. Eddie, ¿me estás preguntando por mi estado civil? No, no lo había visto, ¿eh? Es que ahora que he visto lo de casado, vale. Casado. Casado y felizmente casado. Y con una hija maravillosa, además. ¿Cuál sería tu top uno? ¿Mi top uno de qué? Ah, a ver. Vale, ¿le preguntas a Alex o me preguntas a mí? ¿Mi top uno de la psicología me preguntas? Si se habla David, chócalas. Aparte tu esposa e hija son bellísimas. Dios te las bendiga, igual a ti. Gracias. Ah, le preguntas a Alex, vale. Gracias, Alcira. Alcira Joaquín. Ah, eres de Alcira. Estás cerca de donde yo vivo. ¿Cómo hago para poder superarla? Porque ella me dice quiere su espacio, pero no para salvar la relación. Es que claro, la respuesta a este tipo de cuestiones, de cómo gestionar las emociones, es tan amplia, es tan complicado responderla rápido, pero supone de nuevo, como veis, y de verdad lo veréis constantemente, hablamos de gestión emocional. ¿Se puede gestionar las emociones? ¿Se puede aprender? Lo hacen los niños pequeñitos con 5 años. Sí se puede, pero hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo sesión a sesión. Y yo tengo muchos pacientes precisamente con este problema. El problema de me ha dejado mi pareja y no sé cómo gestionarlo. Inclusive me han venido amigos de estas personas después de superarlo diciéndome yo quiero aprender lo mismo que mi amigo sin que me haya pasado lo mismo. Con lo cual es una cuestión de aprendizaje. Es una cuestión de gestión emocional en el sentido ni siquiera de terapia, sino de entrenamiento. Gracias, Mar. ¿Te has enseñado a mandar regalos? Eres una crack. Ya me explicarás cómo se hace. Las emociones se gestionan, sí. A ver, que me estás escribiendo en portugués o algo así. Joaquín. ¿Alguna vez has tenido un paciente medio turbio o con una historia aterradora? Sí. Pues sí, Elías. Lástima la economía de mi país si no te mando un buen regalo. No, hombre, no hace falta. Es que en TikTok está lo de los diamantes y cosas así que se mandan en el mismo directo para apoyar al canal. Es que ya digo que en TikTok hay mucha gente, ¿eh? Somos ahora mismo 170, hemos llegado a 250. Aquí en YouTube somos menos, pero también está muy activo últimamente. Pero sí, sí he tenido, por ejemplo, entre mis pacientes, por ejemplo, personas que no me han confesado y yo he deducido que han sido, por ejemplo, abusadores. Y eso es turbio, dado que me lo ocultan, me lo intentan ocultar y yo lo veo, lo deduzco. Y otros, por ejemplo, que directamente me han dicho, o yo soy un maltratador, directamente vienen con eso en como carta de visita. Yo soy un maltratador y yo quiero aprender a gestionarlo y no ser un maltratador. Por ejemplo, eso me ha pasado también. Ay, pasa aquí. Ahora sí.
170 personas y solamente 11 rosas. No pasa nada, Cristina. Yo agradezco a los que me mandáis esos regalitos y a los suscriptores también, que suscriptores ya no se llaman superfans, que por cierto vamos a hacer ahora el directo para los superfans, ¿vale? Si alguien se quiere unir, se puede unir en el mismo directo. No sé muy bien cuánto dinero es ya, porque ya no lo he acabado de entender. Se supone que eran 3,5 euros, ahora me dicen que igual son 9 euros y pico, no lo sé, porque no he visto el cambio, no lo sé. No sé cómo está el tema, la verdad. Ya lo sabremos cuando se cumpla el mes. Ay, gracias, Noemí. Noemí está respondiendo a la llamada de Cristina. No se llama. A ver, existe, pero no sería el caso, Elías, pero en el caso de que em, un paciente admita un delito que está cometiendo en el acto y que hay peligro de que otra persona sufra dolor o incluso la muerte, tenemos la obligación de denunciar, en este caso, Cuidado con esto. Esto lo dice el código deontológico, ¿vale? En el caso de que a día de hoy el paciente diga, imagínate, pues tengo a mi mujer atada en casa y cuando llegue le voy a quitar la vida, imagínate, ¿no? O yo mismo, imagínate, yo mismo como paciente digo, cuando llegue a casa me voy a quitar la vida. Los psicólogos tenemos que tomar medidas legales. Eso es una obligación, Elías. Pero otra cosa es que me diga algo del pasado que cometió, ahí no hay riesgo de que pase ahora nada, ¿vale? Entonces no se hace. A ver, Blanca, es que me dices, ¿por qué yo ya sabía que eran dos aviones los que se estrellarían contra las Torres Gemelas? Es muy importante, Blanca, aquí matizar las cosas. No es porque yo sabía que eran dos aviones, es porque tú dices que tú sabías que eran dos aviones. Es lo que yo estoy recibiendo. Yo no sé si tú lo sabías o no lo sabías. Yo solo sé tu testimonio de un hecho que tú estás mencionando. Es que lo digo tantas veces, que cuando alguien me dice, es que ¿cómo explicas que pasara esto? Digo, no pasó, alguien dice que pasó. Y no digo ni siquiera que estés mintiendo, sino digo que por qué razón tú, por ejemplo, has llegado a desarrollar que creías, antes incluso de que pasara, que eran dos aviones. Hay muchas razones por las cuales tú puedes creer esto sin necesidad de acudir a la explicación de la mentira, que está desde luego, entre las posibles explicaciones. Pero en cualquier caso, lo único que sabemos ahora, Blanca, es tu testimonio. Y eso no explica que tú supieras o no supieras qué pasó eso. Porque me preguntas, ¿y cómo se explica? Ya, pero es que no tenemos un hecho, tenemos solo un testimonio. Los testimonios no explican nada ni son demostración de nada. Son solo testimonios. No te lo digo como crítica, ¿eh? Hay tanta tergiversación por parte de nuestra mente de los recuerdos. Como digo, tendrías que estudiar cómo funciona la mente en el sentido de la memoria, porque es fascinante. Te sorprendería muchísimo. A ver, me están criticando por aquí. Es el primer hater en unos días. A ver, ¿qué está pasando por aquí? Eh, Está completamente taramba como sus susodichos. Yo soy el taramba, ¿no? Psicólogo impostor. ¿Por qué razón me dices esto? No lo entiendo. Me dijiste que estos pensamientos iban a desaparecer. Yo te dije eso. Yo te dije que unos pensamientos iban a desaparecer. Los pensamientos no desaparecen. Los pensamientos ni siquiera se pueden quitar de la mente. Ya lo he explicado muchas veces. Hemos hecho aquí de el trabajo de el elefante rosa, el elefante azul. Los pensamientos no se quitan. ¿Cómo te voy a decir yo que los pensamientos iban a desaparecer? No es verdad. Imposible. Sí, soy psicólogo, titulado, graduado, más bien dicho, y colegiado en el Colegio de Psicólogos de la Comunidad Valenciana. ¿Cuántas veces hemos hecho aquí el trabajo del elefante? ¿Cómo voy a decir yo que los pensamientos te van a desaparecer? Pero en fin. Para ser eurofan. Superfans. ¿Qué hay que hacer? Pues ahora mismo vamos a conectar. Por cierto, son las 11, ya voy a despedirme.
Eh, Ahora mismo voy a desconectar este directo, voy a empezar el otro directo para superfans, son solo para superfans, pero aparece una pequeña introducción en la que te puedes meter al directo y te puedes suscribir antes de que te, digamos, te eche el mismo TikTok si no te suscribes. Entonces es como una especie de vista previa en la cual ya te puedes incluir, te puedes meter, ¿vale? Que tampoco sé muy bien cómo va. Eso lo estoy descubriendo día a día. Bueno, me voy a marchar, ¿vale? Muchas gracias a todos por estar ahí, ¿de acuerdo? A los que estáis en YouTube. Bueno, en YouTube ahora son 12 personas, es bastante. Está creciendo YouTube también. Leonesa, pero es que no puedo abrir ese espacio para eso. Porque ya me ha pasado varias veces, me han llamado para contarme un problema. Pero es que no tengo ese tiempo, Leonesa, lo tengo para esto. Este espacio es para eso, para hablar de esos problemas. Ya me cuesta mucho responder mensajes privados, pero mucho. Es que tengo a veces 30, 40 mensajes privados por un directo, porque me preguntan cosas que he hablado en el directo y los dejo ahí porque no puedo contestarlos. Y si al fin de semana a veces, si tengo un rato, pues le echo un ojo y si no son muy largos, los contesto. Pero yo si ahora, por ejemplo, me llamas y me tienes ahí 20 minutos o 30 hablando, es un espacio que no lo tengo para eso, porque lo dedico a mis pacientes ahora. ¿Entiendes, Leonesa? Así que si tienes cualquier pregunta, me lo tienes que preguntar por aquí, a no ser, como siempre digo, que quieras una consulta psicológica. Entonces yo te doy cita y buscamos el hueco, ¿vale? Ok. Que yo estaré encantado de responderte como siempre, ¿eh? Bueno, chao, chao. Me voy a marchar y a los suscriptores voy a bajarme abajo a hacerme un café rápido y subo otra vez, ¿vale? Ok. A la mar. Estamos ya en el directo, venga. La consulta, yo hago consultas online. Aquí tienes zorelpsicología.com para coger consulta o el teléfono también lo han pasado por aquí. Lo voy a poner antes de marcharme. 627 99 27. ¿Vale? Bueno, chicos y chicas, nos vemos mañana. Hoy no hago directo a las 8, ¿eh? Porque tengo un paciente a las 7:30 y se me solapa. ¿Ok? Así que mañana a las 10 de la mañana, ¿ok? Adiós, adiós. Muchas gracias a todos y todos los que donáis las rosas y a los superfans que ahora vamos a nuestro directo tan apasionante. Nos reímos y todo, ¿eh? Te vamos a poner falta, vale, de acuerdo, Robos. Lo tengo en cuenta. Bueno, adiós, adiós.